Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que honestamente me dejó con la boca abierta. Un tema que involucra a una de las estrellas turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial, Can Yaman. Y no es una noticia feliz. Es sobre un accidente grave que ocurrió en una discoteca, y lo peor de todo es que quien lo atropelló se dio a la fuga. Sí, escucharon bien. Un accidente. Can Yaman, una discoteca y un conductor que huyó de la escena. Increíble, ¿verdad? Prepárense porque lo que les voy a contar es impactante. Y antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles, si eres nuevo por aquí, por favor, considera suscribirte al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ningún vídeo sobre tus celebridades favoritas, noticias de farándula, chismes jugosos y todo lo que necesitas saber del mundo del espectáculo. Así que dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Me harías muy feliz. Ahora sí, vamos al grano. La noticia del accidente de Can Yaman, aunque no es reciente, sigue siendo un tema que genera muchísima controversia y debate. Hay muchos detalles que aún no están claros, muchas preguntas sin respuesta, y una sensación generalizada de indignación ante lo que pasó. Para entender todo el contexto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, específicamente a una noche en la que Can Yaman, como cualquier persona, estaba disfrutando de su tiempo libre. La historia comienza en Italia, país donde Can Yaman ha tenido una gran acogida y donde ha protagonizado varios proyectos exitosos. Era una noche de fiesta, una noche de diversión. Can Yaman, junto a un grupo de amigos y colegas, decidió ir a una discoteca muy conocida en la ciudad. Vamos a omitir el nombre por ahora, para no dar demasiados detalles que puedan comprometer la investigación. Imaginen la escena: luces, música a todo volumen, gente bailando y por supuesto, la presencia de Can Yaman, lo que seguramente generó un revuelo entre los presentes. Según los primeros informes, la noche transcurría con normalidad. Can Yaman, como siempre, estaba rodeado de fans, se tomaba fotos, firmaba autógrafos. Es decir, la interacción habitual con sus seguidores. Pero de repente la situación cambió drásticamente. Hubo un incidente que involucró un vehículo. Un coche. Un coche que, según los testigos, se aproximó a la salida de la discoteca de manera imprudente y lo atropelló. La noticia corrió como la pólvora. Los medios de comunicación italianos, al principio, no daban muchos detalles. Pero poco a poco la información fue saliendo a la luz. Se supo que Can Yaman había sido alcanzado por el vehículo al salir de la discoteca. El impacto no fue directamente contra él, sino contra una barrera o valla que estaba en el camino. Sin embargo, Can Yaman, al estar cerca, resultó también afectado. Afortunadamente, y es importante recalcarlo, no hubo heridas graves. Pero la situación podría haber sido mucho peor. Lo más impactante de todo fue lo que sucedió después. El conductor del vehículo, en lugar de detenerse, de prestar ayuda, de hacerse responsable de sus acciones, huyó del lugar. Se dio a la fuga, dejando a Can Yaman y a todos los presentes en estado de shock. Imaginen la escena, el caos, la confusión, la incredulidad. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Un accidente, un famoso involucrado, y el culpable desapareciendo sin dejar rastro. La noticia del atropello y la fuga generó una oleada de indignación en las redes sociales. Los fans de Can Yaman y la opinión pública en general condenaron enérgicamente la actitud del conductor. ¿Cómo es posible que alguien haga algo así? ¿Cómo es posible atropellar a alguien y no hacerse responsable? La pregunta era, ¿quién era el conductor? ¿Por qué huyó? ¿Era intencionado? Las especulaciones comenzaron a circular de inmediato. Las autoridades italianas iniciaron una investigación exhaustiva para dar con el paradero del responsable. Se analizaron las cámaras de seguridad de la discoteca y de los alrededores, se tomaron declaraciones de testigos, y se intentó identificar el vehículo involucrado. La búsqueda del conductor se convirtió en una prioridad. La presión mediática y la indignación popular obligaron a las autoridades a acelerar el proceso. Durante los días siguientes, la información sobre el accidente y la investigación fue saliendo a cuentagotas. Se filtraron algunos datos sobre el vehículo involucrado, aunque la información se mantenía en secreto para no entorpecer la investigación.
Se habló de un coche de alta gama, de un modelo específico, pero no se confirmaron detalles concretos. La incertidumbre y la tensión eran palpables. Mientras tanto, Can Yaman, a pesar del susto, se mantuvo relativamente tranquilo. No hizo declaraciones públicas inmediatamente después del incidente. Se centró en su recuperación y en mantenerse alejado del foco mediático. Sin embargo, a través de sus redes sociales, envió mensajes de agradecimiento a sus fans por las muestras de apoyo y preocupación. También aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la prudencia y a la responsabilidad en las carreteras. A medida que pasaban los días, la expectación por la resolución del caso aumentaba. Los fans de Can Yaman, con el apoyo de muchos otros, se organizaron en redes sociales para exigir justicia. Crearon hashtags, difundieron información, y mantuvieron viva la llama de la indignación. Querían que el responsable fuera castigado y que se hiciera justicia. Finalmente, después de varias semanas de investigación, las autoridades lograron identificar al conductor. Se trataba de... Aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja. No se filtró el nombre completo, pero se supo que era una persona cercana a la discoteca y, al parecer, no tenía antecedentes penales. ¿Por qué huyó? Esa era la gran pregunta. Las versiones que se manejaron fueron variadas. Algunos dijeron que el conductor estaba en estado de shock, otros que había consumido alcohol, y otros que simplemente entró en pánico. La verdad es que hasta el día de hoy, no está del todo claro el motivo por el cual el conductor se dio a la fuga. Lo que sí se sabe es que fue arrestado y sometido a un proceso judicial. Se le acusó de diferentes cargos, entre ellos, conducción temeraria, omisión del deber de socorro y abandono del lugar del accidente. El caso obviamente generó un gran revuelo en los medios de comunicación y se convirtió en un tema de debate nacional. En cuanto a Can Yaman, después del accidente tardó un tiempo en recuperarse completamente. Tuvo que someterse a revisiones médicas y a terapia para superar el susto y las consecuencias del incidente. Afortunadamente, como dije antes, no sufrió heridas graves. Pero el impacto psicológico fue importante. El actor tuvo que enfrentar un proceso emocional que lo llevó a reflexionar sobre su seguridad y sobre la importancia de la prudencia y la responsabilidad. Después de la fase de recuperación, Can Yaman retomó sus proyectos profesionales. Regresó a los sets de grabación, y continuó su agenda de compromisos y eventos públicos. Sin embargo, el accidente le dejó una huella imborrable. El actor se volvió mucho más cauteloso, tanto en su vida personal como en su trabajo. El caso de Can Yaman es un ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede cambiar en un instante. Un simple descuido, una acción imprudente pueden tener consecuencias devastadoras. También es un ejemplo de cómo la fama y el reconocimiento público no te protegen de los peligros de la vida cotidiana. Incluso las estrellas más brillantes pueden ser víctimas de la violencia, la imprudencia y la irresponsabilidad. La historia del accidente de Can Yaman en la discoteca es un recordatorio de la importancia de la prudencia y de la responsabilidad. Un recordatorio de que todos somos vulnerables y de que debemos cuidarnos mutuamente. Un recordatorio de que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, siempre debe prevalecer. Es importante destacar que en este tipo de situaciones, la reacción del público y de los medios de comunicación juega un papel fundamental. La indignación, la solidaridad y la exigencia de justicia son herramientas poderosas para presionar a las autoridades y para que los responsables de sus actos rindan cuentas. En el caso de Can Yaman, el apoyo masivo de sus fans y de la opinión pública fue crucial para que la investigación avanzara y para que el conductor fuera finalmente identificado y procesado. Es también relevante resaltar la actitud de Can Yaman tras el accidente. A pesar del susto y del impacto emocional, el actor demostró entereza, paciencia y madurez. En lugar de buscar la venganza o la confrontación, se centró en su recuperación y en enviar mensajes de aliento y de responsabilidad. Su actitud fue ejemplar y demostró que incluso en las situaciones más difíciles, es posible mantener la calma y enfocarse en lo positivo. La conclusión es que este incidente afortunadamente no tuvo consecuencias graves. Pero pudo haber sido mucho peor. El hecho de que el conductor se diera a la fuga es un claro ejemplo de la falta de respeto por la vida y la seguridad de los demás. Afortunadamente la justicia, aunque tarde, finalmente llegó. Y Can Yaman, tras superar el susto, pudo retomar su vida y su carrera profesional. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Sé que es un tema delicado, pero creo que era importante abordarlo y darles todos los detalles que conozco sobre este impactante incidente. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, valoro mucho su tiempo y su atención. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Qué piensan de la actitud del conductor? ¿Creen que la justicia fue justa con él? ¿Les gustaría que les cuente más detalles sobre este caso? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido y a crecer en esta plataforma. Así que por favor, ayúdenme a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.